Los ensayos de Unamuno en torno al casticismo pueden ser considerados como el manifiesto de la generación del 98, antes del 98. Las crónicas de España contemporánea de Rubén Darío constituyen el primer breviario ideológico y estético del modernismo español. Otro elemento que se nos mezcla, el manifiesto, la proclama artística, también se entrelazan con el ensayo. En la teoría del túnel de Cortázar, también si le empezamos a buscar este texto de Artaud es un texto manifiesto sobre el estilo. Si empezamos a ver de qué se trata este manifiesto de Artaud, que está planteado como ensayo, pero es un manifiesto, y lo ponemos en diálogo con lo que está haciendo Cortázar en el túnel, empiezan también a notarse líneas importantes. Lo que se está planteando allí es, en el caso del túnel, un distanciamiento entre los dos surrealismos, el surrealismo de Breton y el surrealismo de Artaud. ¿Estoy diciendo Artaud? ¿Es Artaud? Sí. Uno que defiende de parte de Breton, que no está ligado al Partido Comunista, sino todo lo contrario, y que defiende la idea de lo individual, el papel subjetivo individual del artista, contra el otro manifiesto que está hablando más de un compromiso político entre existencialista y bueno, acaba todo de hacerse miembro del Partido Comunista Francés, en fin. Entonces, ¿dónde cortamos? ¿Dónde ponemos el corte entre manifiesto y ensayo? Por eso yo cada vez tiendo más a pensar el ensayo dentro de una familia muy grande que es la prosa de ideas, la prosa no ficcional, y el entrelazamiento entre una cosa y otra no se dan solo de afuerita, sino que en el corazón del texto, si uno empieza a bucear en el propio corazón del texto, se pierden esos límites o se encuentran. El tema de la crónica y el ensayo en Darío no es solo externa a ver si lo palomeo como crónica o lo palomeo como ensayo. Tiene que ver con la nueva concepción del escritor, el papel de asalariado que tiene el escritor. Bueno, entonces, son cosas que se imbrican en el propio texto. Entonces, son muy difíciles de cortar. Entonces, según esto, un ensayo como en torno al casticismo puede funcionar a la vez como un manifiesto del 98. Y los textos de Darío en España contemporánea también pueden funcionar como el manifiesto del modernismo. La convivencia del periodismo y ensayo en el modernismo se une a los lazos entre poesía y periodismo. Si atendemos a las reflexiones de María Teresa Gramulio sobre el periodismo como género del presente, género instalado en una densa red de discursos, resultado de las transformaciones acarreadas por la modernidad y de sus vínculos fuertes con la conformación paralela de la opinión pública. Entonces, periodismo no es solo escribir una prosa más corta de 3 páginas. Periodismo es también un género muy vinculado al presente, un género que se instala en una red de discursos porque tiene que mediar, tiene que arbitrar. Pensemos en los debates en nuestros días sobre el petróleo o sobre los maestros. Una noticia tiene que mediar con datos de petróleos mexicanos, datos sobre el sindicato, o sea, tiene que estar metido en una red muy dinámica, más dinámica que la que tenía el libro o la producción del libro, que está muy metido en el presente, en el dinamismo de estar mediando entre muchos discursos. Hay un ritmo nuevo.
la modernidad, como ya lo mostró papá Benjamin, ha acarreado muchísimas modificaciones, muchas transformaciones en nuestro modo de percibir el mundo, en nuestro modo de vivir el mundo. Y tiene que ver también con la conformación de una opinión pública. En esta red heterónoma, dice Susana Zanetti, donde conviven la historia, el periódico, etc. Otro fenómeno. Benjamin habló muchísimo del fragmento. Aquí le podemos añadir este otro rasgo, la heteronomía, es decir, agrupaciones de conjuntos heterogéneos. Un conjunto heterogéneo, una red heterónoma donde conviven la historia, el periodismo, las noticias comerciales y la información política, la novela y la crítica literaria. Se inscribe la poesía, género que había sido el de mayor dignidad entre las élites cultivadas, presente en el periódico, consciente de las fracturas entre una y otro, del imperio de la lectura rápida que facilita la prosa, atemperadas no obstante en la innegable contaminación en lo que puede llamarse periodismo literario. Y aquí ejemplifica Gramuglio con la crónica modernista y con Rubén Darío. Entonces, el modo de cortar este nudo gordiano que se le ocurre a Darío es meter la poesía, lo poético, la producción poética en la prosa de la crónica, e inventar una nueva cosa llamada periodismo literario, periodismo de altura, ¿no? Periodismo que busca la belleza, la poesía. La inscripción del ensayo moderno es similar, especialmente los ensayos de interpretación, cuyos autores aspiran a intervenir en un arco mayor de la vida pública, evitando el encierro especializado o académico. Bueno, aquí también existe en América Latina el ensayo de interpretación, que buscó precisamente una forma de mediación entre lo académico y lo extraacadémico. De allí sus frecuentes vínculos laxos con la filosofía y el conocimiento metódico, que pesan en la consideración del tema que tratamos, más allá de la relevancia del soporte, pues cuando se elige directamente la publicación en libro, se marcan también muchas veces diferencias textuales significativas, sea en la constitución de quien enuncia el texto según los lectores deseados, sea en las ficciones con que compromete a ambos, o bien en la selección del mundo simbólico aludido y en el lenguaje. Basta tener en cuenta las distancias entre la actitud magistral y el ámbito recoleto escogido en el Ariel de Rodó del año 1900, frente a la autoconfiguración dariana ligada al viaje, pero también a la errancia, significativos para el movimiento de integración y permanencia que propone, y a sus deseos de una proyección que alcance a distintos sectores de opinión de ambas orillas, más que visibles en las colecciones de crónicas España contemporánea y peregrinaciones, editadas al año siguiente, en 1901, año en que Darío confirma en España su condición de poeta moderno y jefe del primer movimiento literario hispanoamericano, con la segunda edición de Prosas Profanas. Entonces también la elección, en contraste con el Ariel de Rodó, donde está el profesor, el Magister Dixit, en un lugar cerrado, donde solo llegan de lejos los ruidos de la calle, entre mármoles, en el silencio recoleto, en el recogimiento de la lectura y el escuchar al maestro, como están todos ustedes acá escuchando. Darío opta por el viaje como un recurso ideológico, estratégico, táctico, poético, ¿no? El viaje le da un dinamismo más cercano a la modernidad. Sigamos. Contextos de pertenencia. Buenos Aires no es una referencia inocua. Bueno, aquí ya me salió la porteña que tengo adentro leyendo a la porteña que está aquí. Buenos Aires no es una referencia inocua. Es punto de comparación tanto como sostén de muchas de sus argumentaciones, de sus revisiones de los lazos republicanos y democráticos que mueven el programa de España contemporánea, en oposición no solo a cierto monarquismo absolutista del ámbito español,
sino también al hispanismo ultramontano y al nuevo nacionalismo de grupos argentinos de entonces. De tal manera que aliarse con la ciudad de Buenos Aires en el discurso de Darío es al mismo tiempo que acercarse a una cosa, divorciarse de otra, o tomar distancia del hispanismo recalcitrante. Elogiar la modernidad es dar una patada al monarquismo español. Y también al nacionalismo de ciertos grupos recalcitrantes de la propia Argentina que estaban volviendo a un criollismo, a un hispanismo ultramontano. Dice Darío, hay que esperar. América no es toda Argentina, pero Buenos Aires bien puede considerarse como flor colosal de una raza que ha de cimentar la común cultura americana, y desde luego puede hoy verse como el solo contrapeso en la balanza continental de la peligrosa prepotencia anglosajona. Nuestras letras y artes tienen que ser de reflexión. No puede haber literatura en un país que ha empezado a cimentar el edificio positivo de mañana. Después de la base sociológica, de la muralla de labor material y práctica, la cúpula vendrá labrada de arte. Con esta cita nos podemos pasar muchas horas de debate, porque está reproduciendo un mapa simbólico, aliándose con Buenos Aires y diciendo que abajo, en la base habrá otras cosas, estará lo sociológico, lo material, lo económico, lo práctico, pero en la cúpula estará el arte. No son solo estrategias, dice Susana, para ganarse nuevamente a los lectores del diario porteño. Las motivaciones de las referencias a Buenos Aires vuelven a entrar en juego, junto con su experiencia de la modernidad, para reforzar el sentido que da al triunfo del modernismo. Entonces, si por un lado esto podría verse como coquetear con los lectores de Buenos Aires, porque les está dorando la píldora, les dice que es maravilloso en Buenos Aires, no es solo eso, es una cosa más a largo plazo, ¿no? Hacer de Buenos Aires una especie de cosmópolis capital del proyecto modernista. Porque en el modernismo aparece la idea de cosmopolitismo, y el cosmopolitismo ligado a la posibilidad de que las grandes ciudades, que son los grandes capitales del arte y de la innovación artística, se vinculen entre ellas. Entonces, en un nivel, Buenos Aires se vincula con París, en este nivel del cosmopolitismo de la República Mundial de las Letras. Bueno, Buenos Aires, sigo leyendo, la única que nació en Buenos Aires desde aquí presente soy yo, ¿verdad? Voy a leerlo. Con más de 700.000 habitantes en aquel. Buenos Aires es emblema del progreso y del cosmopolitismo hispanoamericano, y por esto último, sobre todo por la cantidad de inmigrantes extranjeros, también es vista como amenaza a la pureza del castellano por un buen número de integrantes de las élites intelectuales y políticas que Darío denominará patriotas del consonante. Apunta claramente su afirmación del español americano con un fragmento célebre. Comillas, los glóbulos de sangre que llevamos, la lengua, los vínculos que nos unen a los españoles, no pueden realizar la fusión. Somos otros, aún en lo intelectual, aún en la especialidad de la literatura. El sablazo de San Martín, sable de San Martín, desencuadernó un poco el diccionario, rompió un poco la gramática. Esto no quita que tendamos a la unidad en el espíritu de la raza. Como ven, muchos de los temas que después se volverán temas de debate en Borges, por ejemplo, están aquí, ¿no? La raza, la lengua, ser criollistas, el descontento y la promesa de Enrique Sureña. ¿Qué somos? ¿Somos americanos? ¿Somos cosmopolitas? ¿Somos localistas? Etc. Esta cuestión es uno de los núcleos programáticos de España contemporánea para enfrentar prejuicios presentes en una y otra orilla del Atlántico. O sea,
ven cómo Susana está subrayando, podemos estar o no de acuerdo con ella, yo en mi caso lo estoy, podríamos, con una mirada que yo llamaría de la estrategia del texto contra la defensa escritural de los textos, un poco más en la línea de la táctica sin estrategia de Roland Barthes, de la que habla Reda Bensmaya. Siento que hay como dos posibles líneas de lectura del ensayo. Una línea más ligada a la táctica sin estrategia, es decir, ver el texto en sí mismo, las tácticas artísticas del texto, con prescindencia o sin atender en primer lugar al efecto que tengan las luchas simbólicas del texto, o este tipo de lectura mucho más fuertemente ligada a las estrategias de poder simbólico y a las operaciones. Entonces, desde esta lectura, bueno, hay alianzas, hay tomas de distancia, hay la posibilidad de encontrar nuevas estrategias, como realzar Buenos Aires es una estrategia ideológica para aliarse con la modernidad, contra la idea de hispanidad, etc. Los fundamentos de la postulación que hace Darío de la unidad hispanoamericana suponen la afirmación de vínculos en relación de igualdad sin tutelas lingüísticas, estéticas ni culturales. Bueno, ya España perdió sus colonias, entonces nosotros desde América planteamos una nueva forma de vínculos en relación de igualdad sin tutelas lingüísticas, ni de los españoles monárquicos, ni de la Academia Española, ni de los hispanistas que están todavía en América. Sin tutelas lingüísticas, estéticas ni culturales. Darío polemiza, enjuicia, propone, arenga de modo franco y explícito, refrendado por los coloquialismos y las alusiones a Buenos Aires frecuentes en el texto. Entonces, el uso de coloquialismos también le permite mostrar en la práctica cómo se trabaja la lengua. Ingresamos con esta observación a los sentidos de la pertenencia dariana, a su inscripción en una identidad y en una cultura. El párrafo recién citado la define inserta en ese marco mayor que es Hispanoamérica o América Latina, pues utiliza ambas denominaciones. Eventualmente alude a su nacionalidad nicaragüense y en general se siente involucrado en el sujeto colectivo centroamericano. El tema es significativo en la crónica y en todo ensayo cuando deriva hacia la comprensión de la colectividad propia, especialmente cuando interpreta la realidad. Por otra parte, si bien en la crónica pueden darse signos de anuencia a las imposiciones del mercado y por ende del público y de la dirección del periódico, el ensayo no es ajeno a muchas de ellas, sobre todo respecto a las referencias contextuales o a peculiares usos lexicales y otros recursos lingüísticos. Es decir, no solo la crónica, aun cuando la crónica tiene más que ver con el dinero, con el favor del público, el favor del editor, que me va a pagar, etc., sino también el ensayo. En el ensayo hay referencias al contexto, hay apelación a recursos lingüísticos, guerras lingüísticas también. En nuestro texto es claro que Darío se identifica con el lector argentino, más precisamente de Buenos Aires, mediante un nosotros inclusivo insoslayable. Pone nosotros inclusivas. El nosotros es una estrategia muy clara de todo autor para armar grupos, para decir, bueno, nosotros los que estamos unidos por ciertos elementos en contraste con los otros. La articulación de esta pertenencia, entonces, el ensayista construye una pertenencia. Este es otro tema que yo machaco siempre aquí. Yo tengo una pertenencia de origen, como dice Said, una filiación de origen,
pero también tengo una afiliación. Yo construyo mi pertenencia, remarco ciertos elementos y no remarco otros. Articulo la pertenencia, además la complejizo, la construyo a través del texto. La articulación de esta pertenencia y por ende de un sujeto que envuelve a muchos, que recorta y a la vez amplía su identidad. Entonces, recorta y amplía, como cuando cortamos una tela para hacer un vestido. Por un lado recortamos los sobrantes, por otro lado podemos ampliar el recorte si queremos. Entonces, son dos operaciones complementarias. Por un lado, deslindar, recortar, decir, no, yo hispanista no soy, pero por otro lado puedo ampliar ejercicio que la sociolingüística llama en francés rayonnement, que tiene que ver con que en el momento de adopción de una alianza ideológica es un momento oportuno para construcción de esa alianza. El momento de toma de posición no es un momento igual a los otros. El momento de mi toma de posición es un momento importante en el que yo puedo construir mi pertenencia. Buenos Aires entonces no es una referencia inocua. Ah, no, esto ya lo leí. Sin duda las argumentaciones darianas surgen de la confrontación de las concepciones estéticas y culturales, de los ideales y de las experiencias compartidas con un círculo estrecho, pero diseminado por toda Hispanoamérica, e incluso en España, de afiliaciones que conforman un nosotros que lidera y que define como la, comillas, joven América. Entonces, en este acto de toma de posición, está abarcando pequeños núcleos modernistas que todavía muchos de ellos ni se saben modernistas en América. Es un poco lo que alguien comenta sobre Don Miguel de Montaigne. Cuando Montaigne publica su libro y en la advertencia al lector le dice: yo no sé, lector, si te va a interesar mi libro, porque la verdad es que hablo de cosas íntimas y privadas, no sé, no pierdas el tiempo en esto, lo mío es demasiado íntimo, doméstico, privado, como para que tenga yo ilusión de que voy a tener muchos lectores. Sin embargo, encuentra muchos lectores. Esto es lo curioso, que Montaigne está descubriendo un personaje nuevo que es el honnête homme, el hombre de letras, el hombre educado, el lector, el que tiene bibliotecas. Y este aquí que, lejos de lo que él pensaba, tiene mucho éxito de ventas. Y empieza a recibir cartas: sí, yo estoy con usted, yo lo entiendo, yo lo quiero conocer en persona, yo quiero que me autografíe su libro. Entre ellos María de Gournay le escribe, la conoce, se convierte en su secretaria hasta el resto de su vida. Entonces hay todo un sector. Bueno, lo mismo pasará con Darío. Cuando Darío ponga estos lineamientos, él intuye que puede haber muchos núcleos en América que le hagan caso, y en efecto le van a hacer caso. Entonces, por toda Hispanoamérica, como si estuviera mandando cables a distintas partes de Hispanoamérica, habrá, como decía nuestro sacrosanto José Martín, me pongo de pie, o sea que me va a tomar. Hablamos de Martín, bueno, no hay proa que taje una nube de ideas, porque Martí está pensando en que se puede dar una nube de ideas, es decir, distintos núcleos que estén en acuerdo en distintos lugares de América Latina. Ellos están poniendo el nombre y es como un faro, esperando que ese faro imante adhesiones, ¿no? Entonces, y no solo en América, en España también, en Hispanoamérica, e incluso en España, de afiliaciones que conforman un nosotros que lidera y que define como la joven América. La apelación a la juventud, el juvenilismo que aparece en tantos momentos de América Latina, también en Cortázar,
tiene que ver con esto. Como su representante analiza la situación española basado en el desplazamiento por el territorio, de Barcelona a Sevilla, del campo a las ciudades, aunque privilegia el espacio urbano moderno. Entonces, también el hecho de que a la hora de sus descripciones y comentarios privilegie lo urbano sobre lo rural, también es una marca modernista. Entonces, el ensayista siempre privilegia ciertas épocas, ciertos periodos, y privilegia ciertos lugares. Aquí es clarísimo. El modernista privilegia la ciudad sobre el campo. Pero no oculta la asunción de una identidad de hispano y de hispanoamericano basada en el diálogo de mayor proyección, inmediato o ulterior. Entonces plantea también la posibilidad de un diálogo. Esta meta lo obliga a modular los modos de persuadir, atento a exigencias de inteligibilidad diseñadas por problemas, intereses y planteos diferentes y a veces ríspidos entre unos grupos y otros, entre unos países y otros. Si bien suele mostrar sus simpatías hacia posiciones políticas liberales radicalizadas y hacia el anarquismo en España contemporánea, evita detenerse en la lucha por la independencia de los cubanos, una independencia que ha apoyado en la nación, oblicuamente celebra el épico heroísmo de la lucha anticolonial como recaudo ante la actitud de las dirigencias políticas hispanoamericanas. O sea que con temas muy ríspidos mejor no se mete. El contenido social de la República Cubana en perspectiva, vamos a hacer un comentario de Salvador Morales, el contenido social de la República Cubana en perspectiva, con todos y para el bien de todos, armada de un ideario fluctuante entre el liberalismo de avanzada en algunos jefes, jacobino, e ideales socializantes incipientes del núcleo obrero dinamizador, más las pretensiones de igualdad racial del principal soporte humano del ejército libertador, no deben haber sido del agrado de las oligarquías latinoamericanas. Dice Salvador Morales, otro cubano que vivía en México y que también murió hace unos años. Bueno, leo este cachito y el resto lo vamos a dejar para que cada uno lo lea por su cuenta para no desviarnos, ya nos desviamos un poco del programa del curso. Esta ideología se proyecta a nivel simbólico en las polémicas en torno a la cuestión nacional, que atraviesan en general a las dirigencias intelectuales y políticas en esta etapa, y no solo a las españolas e hispanoamericanas, que procuran imponer una idea de identidad esencialista que coopere en la homogeneización y el control de las masas. Debemos leer en este horizonte las perspectivas espiritualistas y culturalistas de integración hispanoamericana frente al peligro que constituye el avance cultural y político de Estados Unidos, enfocado muchas veces dentro de convenciones epocales que le negaban valores éticos y estéticos. Temor presente siempre, puesto en escena en cuanto el tema tratado lo posibilita, como sucede en la necrológica de Castelar, cuando rememora su acción como presidente de la República al evitar la ruptura entre Estados Unidos y España en el episodio del Virginius en 1873. Castelar era un intelectual español a quien Ignacio Ramírez derrotó en una polémica sobre el uso del español. Y Castelar se declaró derrotado. Reconozco que Ignacio Ramírez me derrotó. Entiende como Castelar que la guerra sería un desastre. Comillas, cuán distinto 25 años después el criterio de un gobierno de hombres útiles que llevó el país a la derrota, al vencimiento y a la mutilación. La inteligibilidad entraña en España contemporánea un sentido doble, o más bien dos pasos sucesivos que encauzan todo el texto. Búsqueda de comprensión de sus consideraciones de la realidad social, política y cultural española, porque las crónicas son también reconocimiento de su herencia española, y búsqueda de una comprensión similar de los lazos que la unen a Hispanoamérica. Hasta aquí llegamos. Estamos hablando de Darío, de España contemporánea, de un autor específico, una problemática específica, estudiado por una crítica específica. Pero yo pienso que todos ustedes, para sus respectivos temas de trabajo, pueden sacar aprendizajes de esto. Primer aprendizaje, la complejidad de las cosas.
Otro aprendizaje sobre la complejidad de las cosas se puede obtener leyendo, por ejemplo, el libro de Mendiola sobre el surrealismo a propósito de Piedra de Sol de Octavio Paz. Ahí me quedé deslumbrada porque Víctor Manuel Mendiola reconstruye todas las polémicas en los periódicos, en las revistas literarias, en los discursos que hubo a propósito de las primeras poesías de corte surrealista de Paz. Bueno, no siempre nos podemos dar el lujo de poder tener acceso y posibilidad de trabajar las fuentes a ese nivel, pero cuando lo tenemos empezamos a entender mucho más qué significa cada una de las palabras que usa un ensayista, por ejemplo, o un poeta. Las polémicas sobre el, por ejemplo, nada más y nada menos, creo que es Huerta quien acusa al surrealismo de Paz de andarle pidiendo peras al olmo. Entonces, cuando yo leo Las peras del olmo, bueno, sabiendo que ya un crítico fuerte de Paz usó la expresión las peras del olmo, ya se recubre de se enriquecen los sentidos. Es decir, yo considero que una lectura de España contemporánea que se atenga solamente a un close reading, una lectura, sigo sin saber cómo se traduce en español close reading. La batalla en la cárcel de reading. El close reading es fehaciente, es correcto. Una lectura bien hecha me va a decir cosas que si yo coloco en círculos concéntricos con lecturas de afuera tienen que coincidir, se pueden enriquecer. No siempre puedo hacer este tipo de lecturas. España contemporánea ahora, si no me equivoco, ya está en internet, toda España contemporánea, o sea, la podemos ver. Cuando ella empezó a hacer esto seguramente no podía tener acceso a España contemporánea, habrá tenido que trabajar como esclava para conseguir todos los textos. Pero vean ustedes la sutileza con que va trazando posiciones. Entonces uno primero diría, así son los españoles contra los americanos. No, hay sutilezas mayores, hay núcleos modernistas en Hispanoamérica, hay núcleos hispanistas recalcitrantes en Hispanoamérica. Lo que se está dirimiendo en Cuba no es tan sencillo porque toca intereses particulares. En España, de acuerdo al sector de la población, de acuerdo a la postura. Entonces, todo es muy complejo y mientras más se pueda entender la complejidad, mejor se van entendiendo los textos y las estrategias simbólicas de los ensayistas con sus textos. Bueno, son las 12 en punto. Entonces, hacemos 5 minutitos, 10 minutitos. Tenemos todavía... Bueno. ¿Por dónde empezamos ahora otra vez? Por Cortázar, por Cortázar, por Don Miguel, yo dije Arturo Aragón, no me acuerdo. Yo sé Como también tiene un manifiesto de poesía, entonces pensé, no sé. Bueno, retomando a Cortázar, habíamos visto la semana pasada su alocución contra el libro, contra ese valor fetiche, contra el género libro, en mayúsculas, que contiene el total de los géneros literarios. La actitud del escritor del siglo XX se ofrece con una apariencia de livianísima e irreverente despreocupación hacia las formas exteriores de la creación literaria.
Entonces, vamos a dar ahora un saltito hasta la teoría del túnel, que es parte de lo mismo. Aquí está la doble pregunta. Por una parte, ¿de qué se trata la teoría del túnel? Si tuviéramos que resumirla, pero la otra pregunta es ¿de qué se trata la teoría del túnel? Es decir, ¿con quién está peleando? ¿Con quién está debatiendo? ¿Qué batallas simbólicas está dando Cortázar? A ver, ahora hablen ustedes, chicos. La premisa es fácil, ¿no? Bueno, es bastante simple y la dice, ¿no? Hay que destruir para construir. Que como el túnel es una metáfora que para construir hay que destruir un hueco en la montaña, ¿no? Pero yo no sé, no, como que siempre, el texto de Cortázar junto con los que leímos de Babelia me acaban dando mil vueltas a la cabeza porque se sigue hablando de la, bueno, con Cortázar se entiende en una buena medida, se entiende de la crisis de la literatura, ¿no? Cortázar con la idea de que, muy diferente a la idea de crisis de literatura que tienen esos dos hombres, que el mismo acartonamiento de las formas literarias está matando la literatura, ¿no? O sea, que la literatura va más allá de lo que puede ser un académico, de lo que se pueda restringir dentro de los preceptos estéticos del momento, ¿no? Cuando, bueno, ahorita llegamos a nosotros, pero se me hizo mucho más bonito, por así decirlo. Sé que es la cosa menos académica posible que pueda decir, pero me gustó mucho más que el ensayo anterior, por ejemplo, porque como que no lo siento tan enojado a Cortázar, ¿no? Como que lo siento mucho más propositivo. Tenemos con la intención de, pues hagamos algo que no salga, o sea, que salga de estos márgenes. Que también me llevó a pensar al sistema de becas, a todas estas cosas que hoy en la actualidad también es una discusión bastante vigente, ¿no? Y no sé, creo que... Bueno, la operación que ha hecho el compañero es la operación de lectura, tomar el debate que está haciendo Cortázar en su momento con determinadas cosas y un poco reinterpretarlo a la luz de lo que nos pasa ahora, ¿no? Para poderlo entender. Si no es simplemente porque estemos centrados en el presente, sino para poder entender tenemos que establecer este diálogo interpretativo con el autor.